Bien, vamos a empezar hoy día una nueva serie de enseñanzas que nos va a tener varios meses ocupados en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, particularmente en una sección que es de mucha relevancia y de mucha práctica para la vida de la iglesia. El año pasado, cuando supimos la noticia que teníamos que asumir de alguna manera el gobierno de la iglesia y pensar en qué íbamos a enseñar, yo oraba al Señor y no fue hasta sino poco tiempo que rogué al Señor que nos pudiera direccionar en ver qué podemos enseñar, porque tenemos muchas cosas para aprender, ¿no? Pero creo que una de las cosas que necesitamos estar constantemente recordando son los ABC del cristianismo. ¿Qué es realmente el cristianismo? ¿Cómo debiera lucir la vida de una persona que se hace llamar a sí mismo cristiana? Y esta parte es fundamental, lo que vamos a empezar a ver, porque Jesús, precisamente después de varias enseñanzas, se enfoca y torna su mirada a instruir en específico a los 12 que andaban con él. Vamos a estar predicando entre el capítulo 13 y el capítulo 17, quizás el 18 del Evangelio de Juan. Quizás algunos ya han leído esas secciones y tienen en mente un poco de lo que ahí sale. Y me gustaría, para partir la enseñanza de hoy día, hacerlos reflexionar acerca de la forma en que la vida de una persona puede medirse a la luz de este mundo. De este mundo digo, la vida en la tierra. Porque existen muchas formas en que nosotros podríamos medir la vida de una persona, ¿o no? Algunos pueden medir la vida de una persona a la luz de los bienes que lograron acumular, otros de los títulos que lograron obtener, otros podrían medir la vida de una persona a la luz del tipo de familia que construyó. Y hay diversas maneras en las que nosotros podríamos tratar de medir cómo esta persona vivió su vida. Sin embargo, más allá de todo lo que nosotros podamos decir o hacer o incluso pensar nosotros mismos respecto a aquello por lo cual estamos corriendo, hay algo que me atrevería a decir que en su gran mayoría logra aclarar la mente del hombre y le logra poner atención en las cosas que son realmente importantes en la vida. Y eso, hermanos míos, es la muerte. Es cierto que para muchas personas la muerte llega de una manera inesperada y rápidamente, ¿cierto? Lo vemos todos los días alrededor nuestro, a través de accidentes o de terribles tragedias, donde de un momento a otro la vida se acaba. Pero es cierto también que muchas personas enfrentan la muerte sabiendo que es inminente, ¿o no? De repente el aviso de alguna enfermedad que no tiene cura nos pone en esta posición donde sabemos que quizás más temprano que tarde vamos a enfrentar la muerte, ¿o no? Y fíjense que este tipo de situaciones suele aclarar la mente del hombre y suele llevarlo de alguna manera a valorar las cosas que son realmente importantes. Hermanos, si yo les preguntara, o si alguien nos dijera que nos queda una semana de vida, yo les pregunto, ¿qué haríamos con nuestro tiempo? ¿A qué dedicarían la energía que les queda? ¿En qué utilizarían sus recursos? Si somos padres, quizás atesoraríamos pasar esta última semana con nuestros hijos, ¿no? Si hemos sido casados, quizás aconsejaríamos con sabiduría a otros matrimonios respecto a lo valioso que es la compañía en vez de pelear por estupideces, ¿no? Si fuéramos grandes científicos, es probable que buscaríamos traspasar nuestros conocimientos lo más rápido posible, como un bienestar mayor. Y la verdad es que la muerte tiene este efecto en el ser humano. Lo lleva en su mayoría de las veces a reflexionar acerca de lo que realmente tiene un valor sobre la tierra. Hermanos, si enfrentáramos una muerte inminente, si tuviéramos una sentencia de muerte sobre nuestras vidas, yo pienso que me sentaría y reflexionaría sobre el mejor consejo que le puedo dar a mis hijos. Quizás trataría de mostrarle e ilustrarle que lo más valioso en la vida es seguir y amar al Señor, ¿no? Quizás podríamos tener esa claridad.
Y quería hacer esta introducción porque de alguna manera todas las cosas que hacemos en la vida y todas las cosas por las cuales competimos y corremos llegan a un punto en que nos fijamos si realmente han valido la pena o si hemos estado edificando en paja, como dice el apóstol Pablo, o realmente hemos edificado bien. Y fíjense que esta sección de Juan tiene que ver precisamente con eso. Hasta el capítulo 12, el apóstol Juan nos muestra cómo fue el ministerio público de Jesús. A su manera, y después de muchos años, acuérdense que el apóstol Juan escribe su evangelio al ocaso de su vida, por ahí en el 90 después de Cristo. Fue el último de los evangelios que se escribió. Él estaba preso en Patmos esperando una sentencia de muerte, ya anciano en su vida. Y él escribe este evangelio con una finalidad y ordena las cosas dentro del evangelio con un propósito para sus lectores. Entonces Juan ordena de tal manera que en los primeros 12 capítulos nos muestra el ministerio público de Jesús y desde el 13 en adelante nos comienza a mostrar cómo Jesús se enfoca en sus discípulos. Y me gustaría leerles el versículo sobre el cual vamos a estar reflexionando hoy día para que me puedan entender un poco de qué estamos hablando. Abran sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver solamente un versículo el día de hoy. Cuando lo tenga, me dice amén, por favor. Juan 13, 1. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La enseñanza del día de hoy se llama el amor, el motor del ministerio de Cristo. Y tiene que ver precisamente con eso, porque el capítulo 13 comienza declarándonos que Jesús sabía que le quedaban sus últimos momentos en la tierra. Y yo les hacía esta introducción para que tratemos de dimensionar lo que ahora Jesús va a hacer. Porque él sabía que su tiempo y su ministerio terrenal estaba llegando a su fin. Se encontraba próximo a ser entregado y crucificado. Y le quedaban horas con sus discípulos. Y a la luz de esa realidad, sabiendo él lo que iba a ocurrir, ¿qué creen ustedes que hace él? Él deja un énfasis para la vida de sus discípulos, sabiendo lo que venía para ellos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Entendemos por qué entonces esta sección es importante en la vida de los discípulos? Porque de todo lo que Jesús habló con ellos y de todo lo que les enseñó y de todo lo que les pudo haber seguido mostrando, ahora, en este momento, se va a enfocar en aquello que es fundamental y esencial para la permanencia de sus discípulos en el ministerio terrenal. ¿Ok? ¿Sí? Bien. El apóstol Juan escribe en el mismo evangelio, en el capítulo 20, el versículo 31, el propósito por el cual él está escribiendo el libro. Y él dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Él ordena los sucesos de la vida de Jesús y da ciertos énfasis en lo que él está relatando con el propósito de que los lectores que iban a acercarse a este evangelio pudieran creer que Jesús es el Cristo y entonces creyendo tuvieran vida eterna. Es decir, Juan está escribiendo un texto que busca ser evangelístico. Está mostrando la salvación y las verdades de Jesús con el propósito de que Dios trajera salvación a sus lectores. Como les decía, los primeros 12 capítulos funcionan de alguna manera como el ministerio público. Y si ustedes los leen, se van a dar cuenta que a la forma de Juan, que es muy particular, y de hecho se refleja también en cómo escribe Apocalipsis, él tiene de alguna manera una fijación con los números y en la forma en que él relata.
Y en esta sección, los primeros 12 capítulos, Él nos habla de 7 señales milagrosas que hizo Jesús. Él convirtió el agua en vino, sanó a un hijo de un oficial, sanó a un paralítico, alimentó a las multitudes, caminó sobre el mar, hizo que un ciego recobrara la vista y termina el capítulo 11 con la resurrección de Lázaro. 7 señales a través de las cuales Él anuncia que el reino de los cielos había llegado. Y este reino de los cielos se manifiesta trayendo libertad, sanando a los enfermos, anunciando el evangelio de Dios y mostrándole a los fariseos la necesidad de arrepentimiento para entrar al reino de los cielos. Jesús anuncia el evangelio, se enfoca hacia afuera y termina en el capítulo 11, según lo que nos dice Juan, con un rechazo transversal de los judíos. Ellos ya estaban maquinando la forma en que se iban a deshacer de Jesús. Les era tropiezo este hombre que pregonaba un evangelio que traía libertad y salvación con el simple hecho de creer en Él y arrepentirse de sus pecados. Por lo tanto, ellos comienzan a maquinar. Y justo cuando están en este momento de urdir un plan para deshacerse de Jesús, el escritor, el apóstol Juan, nos cambia el foco y de alguna manera quita la cámara de lo que estaba afuera para mostrarnos la realidad interna. Jesús está en sus últimos momentos y Él va a dedicar sus últimas enseñanzas para enfatizar aquello que es esencial en la vida de sus discípulos. ¿Qué comienza a decirnos el apóstol Juan en este versículo? Él dice, antes de la Pascua, en el versículo 1, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Fíjense que es muy interesante cómo Juan el Bautista ve a Jesús y se nos dice que él declara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan de ese texto? Está en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y fíjense que Jesús es particularmente sacrificado, ¿cuándo? En la fecha de Pascua. Y la Pascua tiene un gran significado para los judíos, porque la Pascua se había instituido como aquel momento en el cual a través del sacrificio de un cordero el ángel de la muerte había saltado de los judíos, de los israelitas, para destruir los ídolos en Egipto, en específico a los primogénitos, y entonces traer libertad. Entonces, la Pascua para los judíos era una fecha que estaba cargada de significado y de memoria de lo que Dios había hecho por ellos. Y no había mejor momento en la historia de la redención que el Cordero de Dios muriera precisamente en esta época. Por lo tanto, Jesús llega a este punto, la Pascua está próxima a celebrarse, Él sabe que ha de ser entregado y Él comienza a preparar a sus discípulos. Él dice, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado. Nos narra el apóstol que evidentemente esto concluye como una extensión del plan de Dios y no como un hecho apartado de la soberanía de Dios. Tanto la traición como el castigo que iban a venir después sobre el Hijo de Dios estaban determinados por el Padre desde la eternidad y eran parte del plan del Señor y Jesús lo sabía. Él sabía, como dice el versículo, que iba a pasar de este mundo e iba a ir al Padre y entonces iba a dejar a sus discípulos. Con mayor claridad vemos el énfasis, ¿no? ¿Se entiende, no? El escritor del Evangelio de Mateo nos da una mirada de lo que estaba aconteciendo y nos recuerda un texto que se había profetizado en el Antiguo Testamento, en Mateo 26, 31, la última parte del versículo dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Si esto estaba a punto de ocurrir, entonces
¿Qué debía dejar Jesús en ellos como un gran énfasis? Eso es lo que toda esta sección nos va a decir. Y no lo vamos a ver hoy día, evidentemente, en una sola enseñanza, sino que esta es la introducción y estoy tratando de poner el énfasis del por qué lo que dice ahora es tan fundamental para la vida de la iglesia. ¿Cuál es la clave? La Escritura nos dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense qué maravilloso es esto, porque todos sabemos que Dios nos ama, ¿o no? Eso es algo que es básico en el vocabulario del cristianismo. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios envió a su Hijo por amor, y de todas las cosas que Jesús podía enseñarle a sus discípulos, Él ahora va a hacer un énfasis muy especial y muy particular en qué creen ustedes. En el amor. Les podría haber enseñado escatología, les podría haber revelado profecías, les podría haber hablado de los dones y de un montón de cosas, del orden de la iglesia. Les podría haber hablado de soteriología y les podría haber enseñado grandes misterios de la teología. Pero Jesús se va a algo que sabe que es medular para que su pueblo se sostenga. Y eso, queridos míos, es algo tan simple y tan básico como el amor. Él dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Y se me viene a la mente lo mismo que el apóstol Juan escribe en el capítulo 3, versículo 16, que quizás es el versículo más conocido en el mundo evangélico. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es medular y es fundamental en la vida de los discípulos. Y esto nos tiene que llevar a mantener una perspectiva correcta entonces de cómo la iglesia debiese conducirse. El apóstol Pablo escribe más adelante en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos sabemos hoy día, ¿cierto?, que la iglesia es fundamental en el obrar del perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, ¿no? Lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que el accionar de la iglesia tiene como resultado, como finalidad, que el cuerpo vaya creciendo y madure, y que en medio de esa madurez manifieste la gloria de Dios, y entonces el evangelio sea proclamado y los escogidos sean añadidos a la iglesia, ¿no? Lo sabemos, ¿cierto? Pero esta iglesia tiene que tener un motor para funcionar. Y fíjense que más allá de lo funcional o lo pragmático que vemos en el Evangelio respecto a lo que hay que hacer, hay algo que la Biblia nos hace el énfasis respecto a lo que debemos ser, no hacer solamente. En Mateo 10, versículos del 1 al 4, se nos dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Los discípulos en el ministerio con Jesús aprendieron a orar, ¿o no? Aprendieron a predicar, aprendieron el evangelio, aprendieron a expulsar demonios, aprendieron la importancia de la búsqueda del Señor, de la consagración, aprendieron el sacrificio, vieron los milagros y muchas cosas que vivieron en ese tiempo con Jesús. Ellos fueron preparados para continuar el ministerio de Cristo en la tierra. Y si yo les pregunto, hermanos míos, esta es una tarea realmente, por un lado, imposible para el hombre y por otro lado es una tarea tremenda. El evangelio que partió en esta pequeña localidad, en ese lugar del mundo, hoy día ha permeado el mundo entero, ¿no?
Y mientras nosotros estábamos acá y como oraba nuestro hermano Juan Pablo, hay misioneros que están hoy día predicando en lugares donde nunca el evangelio había llegado. Hay hermanos que han dedicado su vida entera a traducir la Biblia a un dialecto perdido que hablan algún ciento de número de personas con la finalidad de que la salvación llegue a ese lugar. De todo lo que se hace en la tierra, la iglesia tiene el propósito de glorificar al Señor y expandir el evangelio. Sin embargo, puede que haya un mal que nos aqueje a nosotros, más que lo particular, nuestra iglesia hoy día. Hablo nosotros como cristianos en esta época. Y es que muchas veces perdemos de vista el hecho de que Dios ama a su pueblo. No en el general de la salvación solamente, sino en lo particular. Es decir, hermanos, ¿Dios ama a su iglesia? ¿Sí o no? Pero Dios no solamente ama a su iglesia. Dios ama a Elizabeth, a Amanda, a Elías, a Juan Pablo. Dios ama de manera particular. Y eso es fundamental, hermanos. Si nosotros queremos relacionarnos con Dios y si queremos entender la labor de la iglesia, entonces debemos comprender que el amor de Dios no solo es general respecto a su pueblo, sino que es muy personal. Y fíjense que la labor de Cristo desde este punto, como la menciona el apóstol Juan, es dedicada a compartir con sus discípulos y a manifestarles el gran amor que tiene por ellos. Si ustedes se acuerdan lo que fue la vida de los discípulos con Jesús, quizás se les viene a la mente este episodio donde Juan y Jacobo le piden al Señor que caiga fuego del cielo, ¿no? ¿Se acuerdan? No te quieren escuchar, Señor, manda que caiga fuego, que los consuma. Y el Señor ahí, ya, paciente con ellos, amándolos. Se encontraba con un Pedro que era impulsivo, pero él lo amaba. Se encontró con discípulos que eran hombres imperfectos, pecadores, y que no eran simplemente útiles, viéndolo de una manera pragmática para el ministerio, sino que eran hombres que podían ser transformados por el poder del Evangelio. Y ese poder del Evangelio está basado, hermanos míos, principal y primordialmente en el amor. No hay pragmatismo, no hay teología, ni hay ningún sistema tan fuerte que pueda sostener a una iglesia como lo es la verdad del amor de Cristo derramado en su cuerpo. Cuando hablamos de celebrar la Santa Cena, el escritor Lucas lo escribe así en el capítulo 22, versículo 15 de su Evangelio. Jesús se acerca a este momento donde iba a ser prontamente entregado y Él les dice, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Parece que a veces perdemos de vista esta perspectiva de que el Señor no solo nos llama a hacer cosas para Él, sino que nos llama a la simpleza, queridos míos, de estar con Él. El velo fue abierto, hermanos míos, no para que simplemente llegáramos a pedirle favores a Dios. El velo fue abierto para que llegáramos a su presencia, para que derramáramos nuestros corazones ahí, para que fuéramos transformados desde ese lugar, para que lo que antes podía ser solo una vez un nombre de manera particular, ahora el pueblo pudiera llegar y comprender quién es Dios, hermanos. Por eso el salmista decía que el amor del Señor es más dulce que cualquier cosa en la tierra, ¿o no? ¿O no? ¿O no es la presencia del Señor más maravillosa que todo lo externo que podamos decir? ¿No decía el salmista, mejor es un día en tu casa? ¿No prefería él estar ahí donde estaba la presencia de Dios, hermano? No por la belleza del palacio, no porque hubiera columnas de oro, porque el templo fuera grande, porque fuera pulcro, sino porque la presencia de Dios estaba allí. Y lo que marca a un cristiano, hermanos míos, no es otra cosa sino el amor y la devoción a su Señor. Y Jesús quería enfatizar precisamente esto. Porque si había algo que iba a sostener a sus discípulos luego de su partida,
era el saberse amados profundamente por Dios. Lo que quebranta a Pedro después de que él niega al Señor, ¿se acuerdan o no? Es que el mismo Jesús lo vuelve a buscar. Y conociendo sus fallas y sus falencias, le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan o no? Y eso quebranta el corazón de Pedro, un hombre duro, altivo, soberbio. Jesús no le vino a enseñar simplemente teología. No vino simplemente a disponerle todas las verdades de la salvación y a mostrarle todos los aspectos en los cuales había pecado. Él le hizo una sola pregunta que era fundamental. Pedro, ¿me amas? Él no le vino a decir, Pedro, ahora en adelante el camino se va a poner difícil, te van a arrastrar, te van a golpear, va a haber persecución, en Jerusalén van a tener que salir corriendo. Jesús le dijo una sola cosa, ¿me amas? Y fíjense que es lo mismo que la Escritura nos está diciendo. Sabiendo Jesús que la Pascua que venía ya, sabiendo que su tiempo estaba a punto de terminar y que iba a ascender al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice la Escritura, los amó hasta el fin. Los teólogos concuerdan en que esta expresión, los amó hasta el fin, no aplica solo a un aspecto temporal, sino que también abarca el carácter perfecto del amor con cual los amó. Y en perspectiva nosotros aquí tenemos dos grandes cosas que nos está diciendo el apóstol Juan. Primero, habiéndolos amado. Y el ministerio de Jesús en la tierra, que está reflejado en el libro de Juan, en los primeros capítulos y en los demás evangelios, nos muestran cómo Jesús fue paciente, cómo instruyó, cómo acompañó y cómo amó en lo práctico a sus discípulos que estaban con él, ¿o no? Nos muestra cómo amó a la gente. La Escritura dice que Jesús veía a las multitudes como ovejas sin pastor. ¿Y qué hacía él? Se compadecía, ¿o no? Y esa compasión nace precisamente del amor que les tenía. Cuando Lázaro muere y Jesús se acerca, y tenemos ese versículo, ¿cierto?, que dice Jesús lloró. ¿Por qué creen que Jesús lloró? ¿Por la incredulidad de la gente? Porque Marta le reclamó, Señor, si hubieras estado antes, mi hermano no hubiera muerto. Jesús lloró porque amaba a su amigo Lázaro, porque entendía la realidad del sufrimiento que provoca la vida en esta tierra. Y a pesar de que él sabía que lo iba a resucitar, se compadeció y lloró por el amor que le tenía. Hermanos, si nosotros queremos edificar, si nosotros queremos vivir de verdad, verdaderamente el cristianismo, entonces primero debemos ser conscientes de que estamos acá precisamente porque Dios nos ama. Y no nos ama simplemente corporativamente, como el cuerpo de Cristo en general. Nos ama de manera muy, muy particular y muy especial a cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Eso es maravilloso. La Escritura nos dice entonces que Jesús, habiéndolos amado, los amó hasta el fin. Y parece redundante, ¿no? Como si ya nos está diciendo el apóstol Juan que los había amado, entonces ¿por qué nos agrega los amó hasta el fin? Y aquí los teólogos nos hablan primero de la perfección, porque amó a sus escogidos y los amó al punto de morir por ellos, ¿cierto? Pero nos habla de manera cronológica y de manera escatológica. Nos habla de manera cronológica que Él mantuvo y sostuvo su amor hasta padecer en la cruz, pero también nos habla de manera escatológica, porque luego de la cruz y de resucitar, siguió amando a su pueblo, ¿o no? Y lo seguirá amando por siempre, ¿o no? ¿Sí? ¿Lo vemos? Entonces la Escritura nos dice, los amó hasta el fin. Y fíjense qué curioso es esto, porque va a fundamentar la vida del cristianismo. Y yo espero que eso haga esta serie en este fragmento de Juan, que nos ponga de nuevo los cimientos sobre los cuales la iglesia debe edificarse. Fíjense que hasta este punto, hasta el inicio del capítulo 13, si ustedes lo leen, ¿quién estaba con Jesús?
sus, ¿cuántos? Los 12. ¿Y quién eran esos 12? O más bien, les hago otra pregunta. ¿Quién estaba entre esos 12? Judas. Y eso es trascendental, porque Jesús está poniendo un fundamento muy poderoso. Él nos está enseñando que hay que amar. Y Él amó, y lo vamos a ver en las siguientes predicaciones, Él amó y se sentó a la mesa con aquel que lo iba a traicionar. Y no solo se sentó a la mesa con Él, sino que le lavó los pies al que sabía que lo iba a entregar. Y van a ver ustedes que el gran énfasis de toda esta sección de Juan está en el hecho de que Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros. Él ora esta famosa oración en Juan 17 pidiendo algo de sus discípulos. Él le pide al Padre: Señor, que sean. Y sin el amor es imposible que eso ocurra. Es maravillosa esta sección porque nos habla de algo tan simple que cada uno de nosotros conoce. Lo que produjo arrepentimiento en Pedro no fue sino el amor manifiesto de Jesús. Por lo tanto, hermanos míos, lo que prácticamente nos va a alejar del pecado no es otra cosa, no es nuestra propia piedad, no es nuestra rigurosidad, ni siquiera nuestro entendimiento teológico académico, sino la simpleza de probar el amor de Dios y de sabernos amados por Él. ¿O no? ¿Lo vemos o no? Llegamos a este punto con Judas entre los 12. Los evangelios nos muestran que lo que va a venir a continuación en el sacrificio de Jesús es que estos 12 se alejaron, ¿o no? Porque la Escritura nos da testimonio que todos y cada uno de ellos abandonó a Cristo en la cruz. Ninguno permaneció. Sin embargo, tenemos de nuevo el contraste. Jesús sabía lo que venía, ¿cierto? Él sabía que iba a ser entregado. Él sabía que iba a padecer. Tenemos los relatos de su oración angustiosa en Getsemaní diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Lo sabemos. Él sabía quiénes estaban con Él. Y les dice: no han podido orar ni siquiera una hora conmigo. Es la angustia de su humanidad sabiendo lo que venía. Pero el contraste es que aún así los amó. Y eso debiera reventar nuestro entendimiento del Evangelio, hermanos. Porque es difícil, ¿o no? Lucas 6, del 27 al 36, dice así: Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis, dice, a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y yo les digo, ¿o no? Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Y Jesús dice: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. El fundamento que Jesús estaba poniendo en este pequeño grupo de hombres, temerosos, cobardes y llenos de pecados, era precisamente lo más importante que iba a sostener la iglesia.
el amor. Y podríamos pensar que esto es simplemente un término bonito, ¿no? Un cliché. Pero la Escritura nos dice que es tan potente porque Dios se define a sí mismo como amor. La Biblia nos dice, Dios es amor. Entonces no estamos hablando simplemente de un sentimiento o de una decisión pragmática. Estamos hablando de que Dios mismo, hermanos, es amor. Y si este pequeño puñado de hombres se va a transformar en el primer sostén de la iglesia, en ellos debe estar Dios. Y que Dios esté en ellos quiere decir que el amor debe estar en ellos. ¿O no? ¿Tiene sentido, no? Vimos el ejemplo de un hombre a punto de morir, ¿cierto? Guardando el aliento de sus últimas palabras para decir seguramente lo más importante en términos terrenales, ¿cierto? Y Jesús está en ese momento. Son sus últimas enseñanzas de manera terrenal. Son sus últimos momentos con sus discípulos. Y Él no quiere otra gran revelación, sino que decirles que el amor debe primar entre ellos. En la perspectiva cronológica lo demuestra y los ama hasta la misma cruz. Porque los discípulos lo abandonaron antes. Y aún así fue a la cruz. Por ellos y por los que habían de creer después de ellos y por usted y por mí. Y eso es maravilloso, ¿no? Los amó hasta el fin. Los teólogos hablan de un concepto que es el ahora sí, pero todavía no. Un cumplimiento parcial. Se cumple ahora, pero en realidad todavía se va a seguir cumpliendo. Y fíjense que el Evangelio de Mateo, también al terminar el Evangelio, Jesús le dice a sus discípulos, acercándose, Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced, ¿qué dice? De todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, ¿qué dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Díganme si eso no es el amor manifiesto del Hijo de Dios, expresándose desde ese momento y desde antes, pasando por generaciones hasta llegar a nosotros hoy día. Porque ese mismo amor que le hizo subir a la cruz, le hace sostener a la iglesia hoy día. Y le hace guardarnos y cuidarnos y protegernos y prosperarnos y proveernos y corregirnos. Ese mismo amor. Por eso el apóstol Pablo puede escribir en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Los amigos de Daniel estaban frente al emperador, literalmente con la soga al cuello, en una encrucijada, viendo si doblaban sus rodillas o si permanecían fieles a su Dios. Y ellos dicen, no vamos a doblegar nuestras rodillas ante nadie que no sea nuestro Dios. Podría sonar uno y pensar que eso es un pensamiento ensimismado, ¿cierto? Pero la verdad es que la Escritura nos muestra a lo largo de ese testimonio que ellos no solamente querían servir a Dios, sino que ellos amaban a Dios. Y el resultado de ese amor, de manera particular para ellos, se manifiesta en que aparece una cuarta figura ahí en el horno de fuego. ¿Se acuerdan o no? Los teólogos concuerdan en su gran mayoría que eso es una teofanía, es una aparición de Jesús ahí mismo en ese lugar con ellos. Qué privilegio más grande, ¿no? ¿Y eso basado en qué? En el amor. La historia está escrita, hermanos, y nosotros llegamos a existir hoy día, sin duda por la soberanía y la providencia de Dios, pero Dios obra por medio de un pueblo que primeramente le ama. Porque ese pueblo que le ama es capaz de someterse a sus designios.
Y entonces cuando ese pueblo se somete a sus designios, Dios es glorificado y su iglesia es edificada. La Escritura nos dice que si la semilla no cae en tierra y muere primero, no puede llevar fruto, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y es una muestra clara, de alguna manera, de lo que le pasó a Jesús. Pero también es aplicable a lo que hombres y mujeres a lo largo de la historia han hecho por Cristo. Y eso ha provocado un fruto maravilloso. Romanos 8, del 31 al 39, dice así: Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjense en esto. Pablo dice: hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, la vida del cristiano se fundamenta y crece y se extiende en amor. Y es lo que vamos a ver en todas las enseñanzas que vienen en los siguientes meses. Juan enfoca esta sección en el trabajo interno. Jesús trabajó hacia afuera, pero ahora va a edificar a sus discípulos. Y sus discípulos tienen que llevar una marca muy particular. ¿Usted sabe por qué a los cristianos se les llamó así? El libro de los Hechos nos cuenta. ¿Por qué se les llamó cristianos a los cristianos? ¿Ah? Son pequeños Cristos. Y ese pequeño Cristo, yo creo que si nos comparamos estamos muy lejos del estándar de Cristo, ¿no? Pero hay algo que Dios vio como medular y que permitió que se conociera alrededor y que fue un testimonio potente y ha sido un testimonio potente a lo largo de los años para edificar la iglesia. ¿Qué es eso? El amor. El libro de los Hechos nos muestra cómo esta comunidad, cuando comenzó un periodo de gran persecución en Jerusalén, se reunían y vendían las cosas y tenían todo en común. ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué creen ustedes que hacían eso? Por amor. Y eso fue visto, dice la Escritura, alrededor. Y la gente lo vio y temió y reconoció que Dios estaba con ellos, ¿o no? Por lo tanto, ni toda nuestra teología, y yo defiendo sin duda alguna nuestra doctrina, nuestra confesionalidad bautista y lo que somos teológicamente. Pero no es un papel, hermanos, ni es un conocimiento académico lo que finalmente muestra que somos cristianos, sino algo tan básico como el amor. Porque el que tiene amor, Dios habita en él. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes meses. Amén.